Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos a Universo Sirius. Como siempre, Magdalena López aportándote y trayéndote aquí expertos en bienestar integral. ¿Para qué? Para que crezcas en conciencia y puedas alinearte a tu misión de vida. Y hoy tengo el placer de presentarte a Marta Perdices. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, encantada de compartir aquí en este espacio. Y como digo, es un placer venir aquí a aportar mi granito de arena en esto de, bueno, ahora lo vas a decir tú, pero ya me adelanto yo, del tema de mindfulness, para que sea un poquito más sencillo de llevar al día a día. Y además con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Que no falte. Bueno, pues deciros que Marta es psicóloga y especializada en gestión emocional y mindfulness. Y ella ha unido esta parte de la psicología un poquito más formal con la risoterapia y ha creado Pon Risa, una plataforma online de crecimiento personal y sobre todo ha lanzado un programa que se llama Mind Funny, el cual te acompaña a jugar a vivir presentes. Bueno, hoy con este temazo, como Marta ya nos ha adelantado, el mindfulness divertido y rápido, ¿por dónde comentaríamos quizás por qué es el mindfulness? Bueno, es un buen comienzo, ¿no? Bueno, el mindfulness desde que John Kabat-Zinn, allí en la década de los 60, ¿no? lo ha traído aquí a Occidente. Pues la verdad es que se ha ido extendiendo cada vez más. Yo creo que ya todo el mundo ha oído algo de mindfulness, de meditación, además en un espacio como este seguro, segurísimo. El caso es que aquí en Occidente hay ciertas cosas que no hemos interpretado del todo bien y sobre todo cuando hay personas que les gusta el crecimiento personal y se lían la manta a la cabeza y dicen, bueno, esto está muy bien de meditar, dicen que tiene muchos beneficios para el estrés, no sé cuánto, y intentan, pues a lo mejor con sus rituales, sus mantras, ponerse en una posición concreta, coger un cojín, una serie de ritualismos, pero no se entiende la base, que es que meditar es estar en medio, ni más ni menos, pero no implica el estar, pues eso, controlando los pensamientos o... Entonces esto de estar solo en observación, ¿no? Que para los que ya hemos practicado nos suena como algo básico, para mucha gente es un impedimento a la hora de empezar a meditar y dicen esto no es para mí, ¿no? Y es verdad que existen otras maneras más dinámicas de incluir el estar presente. Bueno, las caminatas conscientes, bailar, reír en sí mismo es un estado de mindfulness, de presencia total, porque tú cuando te estás riendo no puedes estar en la mente. La risa te devuelve directamente al presente. Bien. Entonces, todas estas cosas, para gente que nunca ha experimentado con esto de meditar, pues, como te digo, son conceptos muy extendidos. Por tanto, eso por un lado, pero por otro, las personas que sí, que ya estamos más metidas en este mundo del desarrollo personal, el crecimiento personal, espiritual, entonces ahí también a veces caemos en ciertos errores que básicamente para mí se resumen a tomarnos muy en serio hasta el propio crecimiento personal. Y todo esto es por el viejo temeroso. ¿Qué es esto del viejo temeroso y cómo lo podemos unir con, qué tiene que ver con el mindfulness y la meditación? A eso voy. A ver, el viejo temeroso es una metáfora de la mente analítica que yo he creado en Mindfully para explicar todo esto, ¿no? Entonces, una parte del programa de la experiencia Mindfully es jugar a vivir presentes jugando de fusionándonos del viejo temeroso de la mente analítica. Entonces, ¿qué pasa con la mente analítica? ¿Por qué le llamo así primero? Sí, ¿qué es eso de la mente analítica? Vale, vamos a ver. Habrá muchas personas que cuando cuente lo del viejo temeroso digan, es el ego. Bueno, es el ego, depende de cómo se vea, ¿vale? Pero yo me refiero
a una concepción de cómo funciona la mente en base. Nosotros tenemos muchas capacidades en nuestra mente, pero nos fusionamos con la mente analítica, con la mente que nos propone soluciones que no están diseñadas, porque no está diseñada ya para ello, para nuestro mundo interno, pero que es maravillosa para el mundo externo y que nos ha ayudado como especie a progresar, ¿no? Y a conseguir todas las cosas que hemos conseguido de esta manera tan inimaginable. Entonces, dicho esto, lo importante aquí es saber que el viejo temeroso, le llamo viejo porque está desde siempre, ¿no? Y temeroso porque su mecanismo básico es solucionar problemas y su función protegernos, mantenernos a salvo, ahí tranquilitos, que sobrevivamos. Y todos hemos oído lo de la zona de confort. Bueno, pues eso, no te muevas de ahí, de la zona de confort, ahí quietecito, quietecita. Cuidado, cuidado. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con el viejo temeroso? Tiene una peculiaridad y es que cree que lo sabe todo. Y es verdad, tiene toda la información, pero hace asociaciones a veces arbitrarias. Y esto es por la naturaleza del lenguaje. Cuando nosotros aprendemos a hablar, a ti te enseñan que un objeto se llama de una manera y luego tú puedes relacionarlo sin ver el objeto y saber llamarlo. Bueno, pues esto pasa igual con pensamientos, recuerdos y demás. Y entonces es un lío, porque la mente nos va a traer asociaciones a veces que no proceden. Y todos estamos fusionados con la mente, porque es así. Sin embargo, el problema es cuando nos tomamos muy en serio esas soluciones que propone, que nos vienen mal sobre todo cuando es para el mundo interno. Y el mundo interno es todo el tema de las emociones, de estas creencias que nos limitan bastante, ¿no? Esas cosas que hemos interiorizado de pequeños, pero también de las relaciones, porque tú cuando estás relacionándote con alguien, es mundo interno con mundo interno relacionándose. Entonces, a ver, para hacerlo así, dentro de la metáfora voy a meter otra metáfora, me gustan las metáforas, ya se ve, para explicar ¿cuál es el problema con el viejo? Bueno, en realidad el viejo no es el problema es nuestro, que nos fusionamos y nos creemos que somos la mente cuando nos vienen esas soluciones y las acatamos como que se nos están ocurriendo, ¿no? No Sí. conocemos este funcionamiento de la mente y cómo caemos en ese juego sin darnos cuenta. Entonces, cuando tienes un problema con tu pareja o cuando tienes un problema contigo mismo, de cómo te relacionas contigo mismo, o incluso, yo qué sé, tienes ansiedad, estás en un periodo en el que estás pasando cierta ansiedad, creo que a ninguno de los que nos están viendo, ni a ti, Magda, se nos ocurriría, y a mí por supuesto, irnos a un asesor fiscal a que nos aconseje sobre eso. No. No tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, pues es lo que nos pasa con el viejo temeroso, que él es como ese asesor fiscal, lo que pasa que él, un asesor fiscal de carne y hueso, diría, yo no sé de este tema, él sí sabe de ese tema. Él nos va a proponer siempre soluciones, pero que son excelentes, como he dicho, pues para el mundo externo, material, físico. Ahí, aparte de las capacidades cognitivas de planificar, organizar y demás, para eso perfecto, para lo que está diseñado es perfecto. Pero para nuestro mundo interno, como no es un mundo lógico, sino psicológico, pues ahí las cosas se enredan. Entonces, ¿qué pasa? Que solemos hacer caso de esas soluciones y como he puesto el ejemplo de la ansiedad, pues el viejo temeroso nos propondría lucha contra la ansiedad, por ejemplo. Eh, Huye de las situaciones en las que sabes que te va a dar ansiedad. Es decir, nos llevaría a estar más pendientes todavía de la ansiedad y eso es echarle gasolina a la ansiedad. Y está la ansiedad, que sí, que eso es una emoción normal, quiero decir, que tiene además su función, que cuando se sobrepasa, evidentemente, puede llevar a un trastorno de ansiedad, pero incluso cuando se sobrepasa y es un trastorno de ansiedad, hacer caso a estas soluciones desde el miedo, desde el temor de lucha, huye o bloqueate, ¿no? Bloqueate, paralízate de aquí, que son las soluciones que propone a un nivel muy básico, pues entonces nos enreda muchísimo más y hace que desgastemos totalmente nuestra energía vital en vivir en la mente en vez de en la vida real. Y ahí es donde está la conexión real de por qué no vivimos presentes. Pues porque vivimos más tiempo normalmente en la mente que en la vida real, en lo que está sucediendo.
Y esto, pues evidentemente uno no puede vivir presente el 100% del tiempo, aunque se lo proponga. De hecho, biológicamente es imposible, es imposible. Hay ciertos procesos que se automatizan, se hacen inconscientes. Cuando nos aprendimos a lavar los dientes, poníamos mucha atención y hoy día lo hacemos sin prestar atención. Conducir, cualquier cosa de estas, ¿no? que hemos automatizado. Y está bien, porque si no, tendríamos una cabeza así de grande. O sea, no sería viable como seres humanos que tuviésemos presencia absoluta todo el rato. Entonces, el problema no es estar presente todo el rato, sino estar presente cuando realmente se requiere, que es cuando te estás relacionando con alguien, cuando vas a tomar una decisión consciente, el ir aumentando la capacidad de apreciación, pues si estás haciendo algo, las prácticas informales de mindfulness habituales, de centrarte en lo que estás haciendo, saborear los alimentos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando vas a hacer, por ejemplo, una práctica formal de meditación, pues ahí, evidentemente, te vas a encontrar pensamientos, la mente para arriba y para abajo, eso ya lo sabemos, los que ya lo hemos practicado, pero es más bien el ir, pues eso, dando un espacio a uno mismo, al observador, cada vez más, con mayor amplitud, pero no pretender estar siempre presentes, porque ese es un error que solemos cometer los que estamos en mindfulness, meditamos con normalidad y demás, que a veces nos autoexigimos o nos sentimos como, pues eso, como que no lo estoy haciendo del todo bien. Estoy en mi crecimiento personal, pero ahí he fallado en esto. Otra vez que estoy fusionada con la mente. Bueno, las personas lo dirían otra vez que lo que sea, ¿no? Sí. Esto El les caso pasa es que, Esto les pasa mucho a las personas que comienzan justo a meditar y dicen, no, es que no puedo acallar la mente. Bueno, es que quizás no va de acallar la mente, va de ser ese claro, claro. observador que ve la mente. Eso es. Entonces, por eso he dicho, por un lado, los que nunca han meditado, que pretenden que la mente se pare cuando eso es imposible, inviable, y eso no es meditar, y por otro lado, los que sí, que es a lo que voy, y caemos en el juego de la mente de nuevo cuando nos ponemos rígidos con eh, esto de meditar o cualquier otro tipo de práctica que estemos llevando a cabo para nuestro crecimiento personal o espiritual. Nos volvemos rígidos, nos lo tomamos muy en serio de nuevo. Entonces, pues eso, fíjate, yo digo muchas personas, llevo mi evolución y de repente parece que he vuelto para atrás, ¿no? Y se sienten culpables o ineficaces o que están haciendo algo mal. O mira, lo voy a llevar a un tema más espiritual, al tema de las afirmaciones, la vibración, la energía, todo esto, ¿no? De, ay, yo no estoy atrayendo en este momento lo que quiero, eso es que estoy haciendo algo mal, no sé cuánto. Eso es caer como una pelota, de nuevo, en el juego del viejo temeroso. Entonces, el problema no es el viejo temeroso, tiene su función y digamos que es un asesor fiscal un poco peculiar que sí cree que tiene todo tipo de soluciones, ¿vale? El problema, por llamarlo así, es que nosotros nos hemos fusionado con la mente a tal nivel que nos enreda en nuestra evolución y en nuestro mundo interno. Que nos hemos Entonces, vuelto esos asistentes del viejo temeroso. más que asistentes, nos creemos que somos el viejo temeroso, literalmente, que nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, que todo eso somos nosotros, ¿no? Y nosotros somos la parte que puede observar eso. Entonces, ¿cuál es, bajo mi punto de vista y el método que yo he desarrollado, ¿no? Y esta fusión que he hecho de la psicología y la risoterapia en este método, en este concepto de mindfulness, ¿cuál es la clave, la llave para que todo esto sea más práctico y además divertido? Liberando estas resistencias, estas luchas, porque al final se convierte en una lucha, de algún modo, ¿no? Te conviertes. Entonces, la clave es reír. Y reír para mí es, lo dice la palabra, reír, volver a ir a ti, ¿no? Entonces, ¿qué poder tiene la risa? La risa, en menos de 2 segundos, te devuelve literalmente a la homeostasis, no solo corporal, todos tus órganos empiezan a funcionar mejor, que eso ya es, vamos, ya estaría bien reír solo por ese tema, ¿no? Sabiendo que tu cuerpo va a empezar en 2 segundos
a reequilibrarse, a volver a la homeostasis, el oxígeno, es que todo, o sea, realmente el sistema inmunitario, todo, ¿no? Pero no solo te reequilibra a nivel físico en 2 segundos la risa, sino que evidentemente te devuelve al presente porque los circuitos son diferentes y además te hace un barrido de cualquier enganche, fusión que tengas mental o emocional en ese momento. Entonces, ¿cómo utilizo yo la risa y cómo utilizo el juego para que este proceso de integrar y de volver a estar presentes en nuestra vida, pues sea mucho más sencillo? Bueno, yo hago juegos donde en las prácticas informales de mindfulness, pues siempre meto la risa y siempre una actitud de juego. Eso para empezar, ¿no? Para hacer las prácticas formales de meditar, pues utilizo precisamente la risa para volver a ir a ti, para que sea mucho más sencillo estar en presencia, estar tú, volver a ti, reír. Y entonces ahí, cualquier práctica que hagas de meditación, visualización, relajación corporal, yoga nidra, lo que sea, va a ser mucho más sencillo que meditar a palo seco, entre comillas, de ponerte ya directamente a hacer tu práctica formal y pasar de la mente a estar más relajado, ¿no? Y utilizamos el ancla en la respiración, que yo también uso, o sea, quiero decir, no es que haya venido a cambiar las reglas, sino a, a meter un punto que nos va a ayudar más, ¿no? Tanto en el día a día ir entrenando esa flexibilidad psicológica, esa apertura, esa curiosidad que teníamos de niños, ¿no? Sí. Y que hemos ido perdiendo básicamente porque la fusión con el viejo temeroso, todo lo que nos han ido inculcando en la sociedad y demás, como que lo que tiene que ser tan serio, tan formal, ¿no? Pues nos han desconectado bastante de quién somos en esencia, y entonces es interesante que los adultos que somos vuelvan a encontrarse con esa parte esencial, y para esto jugar ayuda muchísimo, ahora explico por qué, y además nos empoderemos en el sentido de que dejemos de dar nuestro poder al viejo temeroso, porque se lo damos nosotros, sin querer obviamente, por si no, no lo haríamos, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando tú te ríes, como digo, aparte de la homeostasis, aparte de todo lo que he venido comentando, y aparte de que va a ser mejor cualquier práctica que hagas de meditación o de lo que sea, porque te va a traer al presente, te reequilibra en todos los niveles, en un momento te devuelve al presente y a partir de ahí todo es más sencillo, ¿no? Cualquier cosa que quieras hacer de manera consciente, reír te lo va a facilitar. Pero además te conecta directamente con tu parte esencial. Cuando tú te estás riendo, vuelves a ti, a la parte de observador, pero también a tu parte más esencial, esa parte flexible, ¿no? Entonces, Quizás también ir esa parte más creativa. más creativa, sí, sí. De hecho, voy a decir una cosa de mí, que yo nunca me consideraba una persona creativa. Bueno, yo tenía, desde niña, ¿no? Me gustaba mucho aprender, tenía mucha facilidad para memorizar cosas, para interconectar la información, pero ser creativa, nada, ¿no? O sea, o la visión que yo tenía, ¿no? El caso es que cuando yo empecé a trabajar con la risa, esa creatividad fue evolucionando cada vez más, cada vez más, cada vez más, que yo me sorprendo. Cada día me sorprendo es como si se hubiese abierto ahí un universo de posibilidades de esa parte creativa, ¿no? Porque al final la risa trabaja con el hemisferio derecho. Nuestro Claro. mundo interno, por decirlo así, las emociones y demás, aunque no esté exclusivamente en el hemisferio derecho, pero es más del derecho. Entonces, intentar gestionar o manejar todo eso con la parte izquierda, como decía Einstein, no se puede solucionar un problema en el mismo nivel que se originó. Y se originó porque nos empezamos a creer las historias que además nos cuenta a todos el viejo temeroso. A todos nos cuentan las mismas historias. Y luego es verdad que hay tintes personales, ¿no? De lo que hayas ido viviendo y por ahí nos va llevando. Pero es la típica voz esta que te dice no vas a poder y tal, pero también es la típica voz que te dice, uy, tú meditas, eres superior al otro. Quiero decir con esto, que no solo es lo negativo, también es simplemente esa parte que nos dice que la comparación, la evaluación, el juicio,
todo esto, que son sus funciones para resolver problemas y está genial. Nos lo lleva a nuestra historia y nos lo recuerda continuamente. Entonces estamos en una especie de competición continua, unos con otros, inconsciente, comparándonos, evaluándonos, juzgándonos, cuando estamos fusionados con la mente, ¿no? En esos Entonces, errores de percepción que no son reales, que es ese viejo temeroso que está ahí hablando y contándote la historia. eso es, y al final nos está contando una historia. Y nosotros nos hemos creído la historia. Entonces, yo, por ejemplo, en Mindfulness empezamos con esa historia. Es decir, que las personas identifiquen qué historia traen, ¿no? Luego, durante todo el programa, toda la experiencia Mindfulness, vamos jugando con técnicas de difusión cognitiva, que se llama así en psicología, para que corra el aire entre el viejo y nosotros cada vez más, ¿no? Y que seamos capaces de darnos cuenta cuando caemos en el juego. Y esto es tan sencillo como te sientes mal, ya estás cayendo, ¿no? Y la vida trae cosas, y evidentemente, son reacciones normales. Poder experimentar una emoción de estas más displacenteras, porque todas las emociones tienen su función, no hay negativas y positivas, ¿no? Y es verdad que a veces es algo muy objetivo, aunque siempre hay un tinte de interpretación, evidentemente, cuando sientes algo, pero cuando ya nos enredamos, ahí es un síntoma claro de que estás cayendo como una pelota. Entonces, ahí la risa es una técnica, o sea, una técnica no, es un poder que tenemos súper simple, al final es el poder de lo simple, de volver a ti, y cuando tú te ríes, haces otra cosa además, mandas un mensaje directo a tu cerebro y es que esto no es, no me lo tomo en serio. O sea, le mandas también el mensaje de no me lo tomo en serio. Vale, pero ¿cómo? Porque seguro que nuestros oyentes dicen, sí, ya, pero fíjate, ¿no? Lo que tengo en mi plato ahora en este momento, como para reírme. Ya, ¿Cómo implementar esa risa en esos momentos en los cuales realmente nuestro viejo temeroso ha cogido ese pedazo de poder que nos tiene tan enganchados que es muy difícil salir de ese drama? vale. Evidentemente, pues esa es la primera pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Cómo llevar esto a lo práctico? Porque además a mí me gusta que las cosas sean súper prácticas, ¿no? Aterrizadas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo grabada mi risa corporal a través de practicar mucho tiempo el yoga de la risa, que es otra disciplina aparte de la risoterapia. Pues grabas tu risa sin motivo, incondicional. Vuelves a... Los niños ríen 300 veces al día, nosotros 10 o 15, los más risueños, ¿no? Entonces, esa capacidad que teníamos de reír tan natural, la vuelves a restaurar. Y te puedes reír cuando quieras, ¿no? Pero la mayoría de la gente no. Y como dices tú, nos fusionamos tanto, 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 que en ese momento es el que menos te reirías, ¿no? Porque asociamos reírte a que te lo estás pasando bien. Y si te lo estás pasando mal, por lo que sea, ¿cómo te vas a reír, no? Bueno, aquí es emplear evidentemente la risa con un tono consciente, porque sabemos que es una llave casi mágica que es que hace todo este proceso en un instante. Pero evidentemente a las personas les cuesta esto. Entonces yo he creado otra metáfora que es bueno, es un minijuego. Dentro de Mindfulness hacemos minijuegos y juegos durante todo el programa que son muy sencillos de ir implementando para que al final todo se vaya grabando, ¿no? Entonces este minijuego es haz tu propia playlist. En vez de una playlist con tus canciones favoritas o vídeos favoritos, haz tu playlist de tus risas favoritas. Entonces, claro, Ya me no río, vas a tener ganas ya de me reírte. imagino. Es un juego muy divertido. Además, os invito a todos a hacerlo. Y voy a explicar así brevemente. A ver, cuando tú empiezas lo primero, grabar tu risa. Bueno, yo lo recomiendo que se haga en WhatsApp. Voy a decir un poquito así los pasos. Okay. Te haces un grupo en WhatsApp o en Telegram y siempre tienes que meter a un participante para que te deje hacer un grupo. Y digo esto para que luego quites a ese participante, metes a alguien de confianza, le sacas, ¿no? Y te queda un espacio libre para ti. Entonces ahí te grabas tu risa en audio. Para algunas personas esto ya es chocante, porque si es un motivo, pues muchas personas no podrán y ahí se van a dar cuenta de las resistencias. Y ese no es más que el viejo temeroso diciéndote que eso es hacer el ridículo o que eso no está bien.
Entonces, si tú quieres ver hasta qué punto, hasta los más espirituales, si quieres saber hasta qué punto el viejo opera en ti también, pues grábate tu risa sin motivo y sin razón, a ver si te sale de una manera natural, ¿no? Bueno, no tiene por qué salirte natural, fluida, espontánea. La gracia también aquí es que el cerebro no diferencia entre una risa que es espontánea y una risa que es ejercitada, que eso es lo que se hace en yoga de la risa, pero desde una actitud juguetona, ¿no? Y positiva. Entonces, los beneficios son los mismos. Por tanto, el primer paso de la playlist es, te creas el grupo, te grabas tú en audio tu risa, unos segundos. Y para algunas personas ya es un contraste. Ya te digo que me Yo lo ya dicen voy a mucho. cortar el trozo donde me estoy riendo aquí, lo voy a subir al WhatsApp. Pues eso, aquí cada uno, pues eso, cuando vas a pedir las risas, porque es la segunda parte, ¿no? A tus personas especiales, pues cada uno como pueda, ¿no? En vídeo, en audio. Yo lo digo en audio, ¿no? Para tenerlo así como todo muy seguido, pero cada uno es libre de hacerlo como quiera, ¿no? Entonces, el primer paso de grabarte tu risa y luego escucharte, para algunas personas es muy contrastante, para otras ya es divertido, depende, ¿no? Desde dónde lo hagas. Pero la gracia es coger estas risas de personas especiales para ti. Puede ser que alguien quiera empezar a hacer su playlist con vídeos graciosos, que saben que cuando lo ve se ríe, o con risas que no son de personas especiales, pero tienen mucha más potencia cuando le dices a tu madre, a tu pareja, a tu amiga, a tu compañera de trabajo, a tu tío, ¿sabes? Amigos, y metes ahí todas esas risas y las tienes en una playlist, pero de risas, tu playlist, y son unos segundos, pero al final tienes a lo mejor 2, 3 minutos de risas y tú simplemente con escuchar eso, tengas el día que tengas, estés cabreada o no, te va a cambiar el estado de ánimo sin tener que reírte. Yo ya Solo, me estoy imaginando a quién pondría en esa playlist y ya me estoy riendo porque tengo una amiga que tiene la risa más contagiosa del mundo y le voy a mandar ahora mismo un WhatsApp y le voy a decir, envíame tu risa, por favor. claro, ¿y qué te vas a encontrar, Magda? Bueno, habrá algunos que sean muy lanzados, ¿no? Y muy tal, y te la va a enviar, y otros que les genere la misma resistencia. Es decir, ¿cómo te voy a mandar mi risa así, ¿no? De la nada. Y de repente te das cuenta de que tenemos una incapacidad para reír de una manera natural bastante asombrosa. ¿Cómo hemos perdido eso? Que no lo hemos perdido, en realidad es como si estuviese bajito, ¿no? Pero le podemos volver a subir el tono a eso. Entonces, yo todavía estoy esperando en mi playlist, que tengo muchísimas risas, ¿no? A gente que me ha dicho que sí, pero bueno, hay que insistir a veces, porque te dicen, bueno, en algún momento que esté, yo qué sé, divirtiéndome y no sé qué, te la mando. Ya sabemos que así, pero hay que seguir insistiendo. Yo hay muchas, de estas de primeras te la mandan, otros de segundas, otros de terceras, otros todavía estoy en espera, pero yo sigo insistiendo, porque ya es como muy divertido cuando empiezas simplemente a escuchar 2 o 3 y dices, ala, qué impacto tiene esto, ¿no? O sea, de verdad lo notas muy, muy rápidamente. Entonces te dan ganas, yo digo, es un juego y hay que hacerlo con actitud de juego, ¿no? Y te dan ganas de ir metiendo cada vez a más y más personas como a ti, ¿no? Que te viene tu amiga, pues luego te va a venir otra persona y tú imagínate lo que es, no sé si se puede llegar a imaginar, yo creo que sí, escuchar, pues si tienes hijos, tu pareja, lo que te digo, personas especiales, todas riendo una tras otra, eso es asombroso, el poder que tiene. Entonces, si no te puedes reír tú porque no te apetece o no te sale, también puedes cerrar tus ojos y acordarte de un momento divertido que enseguida vas a conectar también con la risa o la playlist si ninguna de las cosas te funcionan. Me parece un ejercicio maravilloso porque yo soy una persona muy risueña. Bueno, de hecho, si veis los vídeos, siempre ando riéndome y me encanta. Pero fíjate, cuando yo tuve el burnout, perdí toda esa ilusión, perdí esa sensación de estar risueña y no podía sonreír. O sea, y por más que intentaba, era como que se había puesto una máscara oscura en mi alma interna y no era posible conectar con esa risa y sentía un dolor interno de decir, pero si es que yo no soy así, si yo soy una persona súper risueña y divertida y
cuento chistes en todos los idiomas, ¿sabes? Y me parece precioso este ejercicio, la verdad. Ojalá lo hubiera sabido antes. A ver, es que es lo que dices tú, hay veces que cuesta mucho, ¿no? Entonces, porque estás por una mala racha, porque, como decimos, ¿no? Estás ahí en ese momento muy fusionado, muy enganchado con la historia. Entonces, bueno, aunque simplemente escuches esa risa impacta en ti, Mm, esa risa vibra en ti, te cambia el estado. Vuelves al presente, te desenganchas. Es mucho mejor siempre reír, evidentemente, ¿no? Pero yo entiendo que esto cuesta. Pero aquí la gracia también de la Play Risk es utilizar y toda esta presencia y, como tú dices, es que cuando estás a lo mejor muy enfadado o tal, pues lo que menos te apetece es reírte, ¿no? Estás ahí en el ojo del huracán, o sea, no ves cómo salir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para esto también he querido facilitar, dentro de Mindfulness nosotros vemos mucho el tema de las emociones y la gestión emocional consciente y todo esto, ¿no? Entonces he querido sacar del programa eso y convertirlo en un juego para dejarlo abierto, gratuito, para quien lo quiera hacer, ¿no? Entender qué son realmente las emociones, qué mensaje traen cada emoción, porque cada emoción trae en realidad un mensaje que a veces no queremos escuchar porque nos fusionamos con el viejo que nos está diciendo huye y escapa de aquí, y obviamente me refiero a las emociones que son más displacenteras, ¿no? Entonces, claro, ahí yo, por ejemplo, he creado una técnica, ya ves que la creatividad, como te dije, evoluciona, ¿no? Desde que yo trabajo con la risa es asombroso también porque yo he vuelto a conectar con esa parte, ¿no? Que además, en mi caso, voy a decirlo porque lo suelo decir, yo era seria. Yo mm, estaba súper fusionada a nivel máximo con el viejo temeroso. De hecho, mi mecanismo, ¿no? Porque nos propone mecanismos de defensa ante los demás, inconscientes. Entonces, mi mecanismo era ser seria con las personas que no tenía confianza, con las personas que sí, abierta, normal, tal. Vamos, Pero no en hubieras cuanto, venido a la entrevista, ¿eh? no hubieras venido a la entrevista. Sí, pero hubiese venido con otro tinte, Mm, con otra manera de hablar, con datos, con no sé cuánto, ¿sabes? Era seria en el sentido de rigurosa, científica, analítica, o sea, totalmente fusionada con el hemisferio izquierdo, con el viejo temeroso y todo esto. Pero además, mi mecanismo de defensa era, bueno, era psicóloga, ¿vale? O sea, yo no tenía ningún problema. Quiero decir, yo me creía pues que estaba, pues eso, sin ninguna cosa que mirar interna. Estaba desconectada de mi mundo interno, para que me entiendas, y de mi niña, esa parte, ¿no? Entonces, claro, yo cuando no tenía confianza con alguien, sin darme cuenta yo, era seria, pero seria en todo, en la manera de hablar, en la expresión, en todo. Entonces la gente me lo decía y yo no lo reconocía. O sea, yo decía, ¿por qué estas personas me dicen que soy seria si yo no soy seria? Y es verdad que no era seria, pero sí lo era. No me daba cuenta. Estaba, como te digo, era eso, una desconexión de mi mundo interno. Era algo que pensaba que no tenía esa desconexión. Total, que yo me puse a trabajar con la risa, que además fue de una manera casual, porque como te podrás imaginar, una persona tan rigurosa, no sé qué, no se va a poner a trabajar con la risoterapia así como así. Bueno, la vida me llevó por ahí. Y a partir de ahí, la primera sorprendida fui yo de verme en esa tesitura en la risoterapia. Tú tienes que sacar una parte, claro, esa parte, esa energía. Entonces, yo aluciné y además también aluciné con las personas. Me llamó mucho la atención cómo trabajando desde ahí era tan fácil que luego cualquier cosa se integraba sin resistencia. mm. Eso ya me dejó como muy loca de, ala, con personas de diferentes niveles incluso de desarrollo, ¿sabes? Edades cronológicas, que no tenían nada que ver unos con otros, pero todos entraban muy bien a través de las dinámicas de juego y de estar riendo, ¿no? Entonces, yo empecé ahí, fue como mi llave que me abrió mi propia vuelta a mí, ¿no? Y ahí yo empecé mi crecimiento personal y de hecho me atreví a partir de ahí, después, a hacer Ponrisa, algo que, bueno, esto de las tecnologías, las redes sociales y demás, para mí era un mundo. O
sea, siempre lo postergaba y decía, bueno, algún día lo haré, pero... Entonces a mí cuando vino la pandemia, que justamente ahí estaba en un taller de risoterapia, se me cortó, obviamente, y empezó todo el mundo a moverse en el online, pues yo ahí tuve ya la sensación de que ya, bueno, ya iba yo dándole vueltas a que sí, ya iba encaminándome a que sí, todavía me faltaba el empujoncito, ¿no? Es como que la vida me dio ahí el empujoncito. Y, y bueno, pues empecé a, no sabía de tecnología, o sea, no tenía ni perfil en redes sociales. De cero no, empecé de menos no sé cuánto, porque además tenía esas creencias limitantes en torno a todo esto. Yo veía las redes sociales como un postureo, tal, ¿sabes? Esa parte más negativa. Entonces, total, que tuve bueno, tuve que hacerlo, no, quise hacerlo. Y entonces empecé un camino de cada vez más, cada vez más, cada vez más, ir hacia adentro. Y fue la risa la que a mí me movió, por ejemplo, personalmente. Entonces, aparte de este Act to Play RIS como algo práctico para que las personas que nos estén viendo empiecen a hacer, bueno, que hagan el juego, se van a divertir y luego que se asombren de escuchar eso a diario. Entonces, como te decía, este juego Mindfulness de las emociones, que lo he sacado del programa, y ahí explico cómo van las emociones y todo esto, la Play RIS es un elemento dentro de la técnica que yo he creado, que se llama el risoteo. El Las risoteo. palabras y las metáforas y todo esto me encanta, como ves. Es el risoteo. Se llama reseteo porque reseteas, ¿no? Utilizas la risa, esto que estoy explicando todo el rato para resetear tu estado y a partir de ahí poder ser más consciente. Y la Play RIS se puede utilizar en la gestión emocional también. Es el primer paso necesario para poder hacer esos pasos, esas preguntas necesarias y enfocarte en qué estás, ¿no? En ese momento. Entonces, claro, cuando tú estás muy enfadada, pues evidentemente te estás enfocando en algo, significa algo para ti, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta de que te estás yendo al agujero del juego de la mente, pues ahí, si te cuesta reír, lo que tú haces es coger tu playlist, ¿no? Te la pones y luego ya vuelves al presente y ya es mucho más fácil decir, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Volver a ti. Hmm. Entonces, por ejemplo, en el juego este que te digo que es gratuito, ahí explico esa técnica donde se utiliza la playlist para eso, para la gestión emocional. Pero se puede utilizar para cuando quieras volver al presente en cualquier momento y para cualquier cosa importante, ¿no? Como tomar una decisión consciente, como, perdón, como, en fin, cualquier cosa que sea que requiera de ti, de tu presencia, vuelves con tu playlist y sales del enganche este de la historia de la mente. Y entras en el risoteo. Claro, Entras en el te risoteo. risoteas, Te reseteas tu risoteas. estado Ay, me y ya estás encanta. en otro modo, ya estás tú ahí, ya Sí. tienes la capacidad de ver, ¿no? Y desde ahí, pues como te podrás imaginar, y además haciéndolo a través de juegos, pues es mucho más fácil integrar el mindfulness. Mm. Simplemente entendiendo esto, pues, y utilizando la risa con ese superpoder, el juego, por ejemplo, lo que ayuda es a que el viejo temeroso ahí no vea peligro. Cuando yo propongo juegos, ¿no? En talleres o en Mindfulness, pues yo digo, venga, vamos al juego no sé qué, ¿no? Y la gente lo juega, no tiene resistencia. El viejo no está ahí diciendo, uy, peligro, peligro. No está. Le gusta jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú propones un juego y luego a partir de ahí tú puedes generar un aprendizaje, una reflexión y ya has vivido eso. Ya no es que yo te cuente un concepto, tú lo has vivido, lo has experimentado y a veces lo utilizo la explicación antes del juego y luego la persona lo confirma con el juego o a veces al revés. Da igual, tiene la misma potencia. El caso es que cuando éramos niños aprendimos casi todo a base del juego y ahí grabamos nuestro sistema de creencias, ahí las emociones quedaron algunas en el sótano, ¿no? Cosas que no supimos gestionar, no teníamos en ese momento las capacidades para hacerlo y fue algo que fue positivo en ese sentido, nos protegió porque no teníamos esos recursos. También teníamos una visión muy limitada, muy dicotómica, ciertas capacidades cognitivas no las teníamos desarrolladas, ¿no?
Entonces era o me quiere o me rechaza. Rechaza, sí. Y a través del juego, De alguna manera estamos aquí, bueno, o nos vamos a ese viejo temeroso o nos vamos a ese niño risueño interno. ¿Cuál queremos elegir? ¿Queremos elegir el viejo que nos mantiene ahí en ese miedo, en ese error de percepción? ¿O queremos irnos a jugar, a aprender cosas nuevas, a dejarnos sorprender a través de ese niño risueño o sea, que consigue sueños a través de la risa? ¿No? Risueño. claro, pero yo siempre digo, ni una cosa ni la otra, quiero decir, aquí el viejo digamos que es neutral, vamos a decirlo así. Es decir, no somos nosotros. Entonces, la clave sería hacer un viaje de integración de el adulto que somos, pero de fusionado del viejo, aprendiendo a fusionarse del viejo, ¿no? Pero volviendo a recuperar esa parte esencial. O sea, no volvernos de repente, porque a veces se cae en el optimismo ingenuo, en, ¿sabes? Todo happy flower y demás. Y a veces es un mecanismo de defensa también, para no ver ciertas cosas y desconectarte de tu mundo interno. Entonces, es como ese volver a verse, quién somos nosotros ahora, de adultos, de fusionados del viejo, y volver a rescatar ese niño, claro que sí. Y empezar a experimentar la vida desde otro lugar. Y cuando estemos en el proceso de cualquier crecimiento personal, por ejemplo, no tomárnoslo tan en serio. Es decir, no volvernos tan rigurosos. De aquí he vuelto a caer, esto lo estoy haciendo mal. Bueno, esa flexibilidad, ¿no? Fíjate, es que muy buena reflexión, porque ningún extremo es bueno, ¿no? O estás en el Peter Pan o estás en el serio, serio, serio. Claro, es que Tampoco es aquí, cuestión, es esa integración de estar aquí y ahora presente con los dos hemisferios integrados, la mente racional, la mente creativa, tu niño interno, tu viejo temeroso, todo ahí. claro, la mente emocional, viéndolo como el niño interno que no soluciona sus problemas y que es lo que nos suele, ¿no?, traer recurrencia, pues sí, el proceso es volver a acompañar a ese niño, ¿no? Esto en los arquetipos de Jung, que hablaba del inconsciente colectivo y los arquetipos, sería ir a rescatar al huérfano. Pero al huérfano lo tiene que ir a rescatar la bienhechora, que es un arquetipo adulto, ¿no? Entonces, es un viaje, pero es un viaje muy chulo si se hace desde esa actitud de juego. Y, y como te digo, pues al final la mente analítica para lo que es, pues claro, si no es mala, simplemente es que nosotros nos fusionamos con la mente. Ese es el problema, por decir así. No dejamos que corra el aire, no caemos en el juego de la mente, que como he dicho, pues propone soluciones, sepa o no sepa, sea de asesoramiento fiscal o no, va a tener la respuesta, va a proponer una alternativa, pero claro, al modo de cómo se solucionan las cosas de manera lógica, no psicológica, ¿no? Entonces va un poco por ahí el juego, ¿no? De volver a asombrarse, volver a apreciar las cosas, volver a... Y aquí mindfulness es una herramienta muy potente, yo por eso es el eje, ¿no?, desde el que hago este programa, que al final es un programa de crecimiento personal, bueno, de transformación personal, donde, como te dije, empiezas reconociendo qué historia estás y acabas reescribiendo esa historia. Y tú no puedes reescribir el pasado, pero sí puedes resignificar el pasado. Y en medio de todo eso, aprendemos a jugar de fusionándonos del viejo y, por supuesto, integramos ese niño y ese adulto, ¿no?, para precisamente ir a por lo importante. Estamos continuamente construyendo un enfoque en tus valores, en lo que es importante, en tus fortalezas. Y todo el programa estamos construyendo ese enfoque. Para que realmente te enfoques en lo que quieres, es importante, vayas a la vida, por tus sueños, a por tus metas, a por lo que esté conectado contigo, que ya no sean incluso imposiciones de la sociedad, ¿no? Y es un poco, pues eso, ser consciente, pero con un gran para qué, para vivir una vida con sentido, con tu sentido. Y Pues creo para que eso, para hacernos flexibles. con esta frase, vivir una vida con tu sentido, no, nos quedaríamos hoy para darnos cuenta realmente que es posible, es posible vivir esa vida con sentido, implementando pequeños actos de primeras ya con esta playlist que nos va a ayudar muchísimo a poder comenzar a salir de ese viejo temeroso y empezar a conectar un poquito más con ese niño interno. Y
Y bueno, empezar a implementar esta mindfulness, esta atención plena en nuestro día a día para realmente crear esa vida, como dices, con tu propio sentido. Marta, creo que hoy nos has dado, wow, una información valiosísima, por lo menos yo la voy a empezar a practicar, esta playlist a mí me ha cautivado. Y deciros a todos los oyentes, como siempre, que os suscribáis a nuestro canal, que nos contéis si implementáis estas técnicas, contarnos en los comentarios cómo se están yendo. Nos encantará a Marta, a mí, a Mariano, a todas las personas del canal, leeros cómo estas herramientas os benefician en vuestra vida y conseguís ese bienestar integral. Y bueno, Marta, muchísimas gracias por tanta información. Aquí abajo os dejamos toda la información de Marta para que la contactéis si queréis saber más sobre esta playlist, sobre este programa. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Magda. Ha sido un placer venir aquí a compartir, como te dije al principio. Y si quieren hacer el juego de las emociones, es gratuito, como he dicho. O sea que en mi web, si vas a dejar el enlace por ahí, lo tienen. Sí. En cuanto entran, lo ven. Y ese tema se nos suele atragantar bastante, ¿no? El tema emocional. Entonces he querido por eso como dejarlo en abierto y que sea de ayuda al máximo número de personas, porque al final, pues eso, se nos atraganta mucho. Ahí sí que nos fusionamos con el viejo y nos hace sufrir innecesariamente. Pues aquí se caen todas las objeciones, ya no hay excusas para no poder tener una vida en bienestar integral. Así que aquí abajo os dejamos ese enlace maravilloso para que comencéis hoy a beneficiaros de esta técnica. Gracias, Marta. Bueno, un placer. Hasta pronto.